En general, la fisiología endocrina se encarga del mantenimiento de diversos aspectos de la homeostasis con ayuda del sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo, o mejor conocido como periférico. Estos dos son encargados de estimular a las glándulas endocrinas y mensajeros circulantes, estos para así liberar factores solubles, mejor conocidos como hormonas, las cuales serán encargadas de mediar estos mecanismos de control. Las hormonas se comprenden de diferentes tipos. Las peptídicas son con creces las más numerosas, ya que son derivadas de proteínas. De ahí tenemos a las aminas o catecolaminas. Estas son derivadas de los aminoácidos. Ambas, sus receptores se hallan en la superficie celular. Y por último, tenemos a las hormonas esteroideas y tiroideas, estas derivadas del colesterol, las cuales se distinguen por sus predominantes sitios intracelulares de acción, debido a que pueden difundirse libremente a través de la membrana celular, ya que sus receptores en su mayoría son nucleares. La secreción de muchas hormonas es a través de exocitosis, lo cual se activará por un neurotransmisor o un factor de liberación de péptidos. En cambio, la secreción de las hormonas esteroideas ocurre a través de las influencias cinéticas sobre las enzimas sintéticas o proteínas transportadoras que participan en la producción de las mismas hormonas, como ocurre con la proteína reguladora esteroidógena aguda, mejor conocida como STARG. Comienza por las señales extracelulares. Estas activan las sinasas intracelulares, que a su vez fosforilan la transcripción de los factores que regulan por incremento a la expresión de STARG, por lo cual se logra activar para así facilitar la transferencia del colesterol desde la capa de la membrana mitocondrial externa a la interna, permitiendo que se convierta el colesterol en pregnenolona, dando así el primer intermediario de la biosíntesis. Además de la tasa de secreción, existen diversos factores que influyen en las concentraciones de hormonas circulantes, las cuales son las tasas de degradación y o captación de la hormona, tanto la unión como la disponibilidad a receptores y la afinidad que tiene una hormona dada por los transportadores plasmáticos. Por otro lado, estos transportadores también tienen funciones importantes. En primer lugar, sirven como reservorio de hormonas inactivas, generalmente exentas a degradación o captación, por lo cual hacen que sean suaves sus fluctuaciones. En segundo lugar, restringen el acceso de la hormona a algunos sitios, por lo cual logra modular los niveles de la hormona libre. Los principales transportadores son las proteínas de unión a esteroides, mejor conocidas como SBP, encargadas de aumentar la solubilidad de las hormonas lipídicas en la sangre. También tiene que reducir la tasa de la pérdida de hormonas en la orina al prevenir que sean filtradas en el riñón. Y por último, proporcionan una fuente de hormonas en el flujo sanguíneo que pueden liberar hormonas libres para la regulación. Por otro lado, la globulina fijadora de hormonas sexuales, mejor conocida como SHBG, esta es la que más libera hormona libre, las cuales se terminan disolviendo en el plasma. Las hormonas ejercen un amplio rango de acciones específicas en numerosas células blanco, como efectuar cambios en el metabolismo, liberar otras hormonas y sustancias reguladoras y provocar cambios en la actividad del conducto iónico y en el crecimiento celular, entre otras, asegurando así el mantenimiento de la homeostasis.
Las hormonas principales en la homeostasis. Primero tenemos a la hormona tiroidea. Esta va a controlar el metabolismo basal en la mayoría de los tejidos. De ahí tenemos el cortisol. Este influye en el metabolismo energético, dando acción permisiva para otras hormonas. Tenemos los mineralcorticoides. Ellos regulan el volumen de plasma a través de los efectos en electrolitos séricos. Estos, junto con el cortisol, provienen de la corteza suprarrenal. De ahí tenemos la vasopresina. Esta regula la osmolalidad del plasma mediante sus efectos sobre la excreción de agua. De ahí tenemos la hormona paratiroidea. Esta regula las concentraciones de calcio y fósforo. Y por último tenemos la insulina, que regula la concentración plasmática de glucosa. Principios del control retroalimentario. Ellos sostienen que la capacidad de respuesta de las células blanco a la acción hormonal más tarde causará una respuesta que genere retroalimentación para controlar al órgano endocrino que inició el estímulo como modo de regulación. La retroalimentación negativa es un mecanismo de control mucho más común e implica la inhibición o la amortiguación del estímulo o del mecanismo que dio inicio a la liberación hormonal. En cambio, la retroalimentación positiva se relaciona con el aumento o la estimulación continua del mecanismo o estímulo de liberación inicial. Es muy poco común y solo se requiere si se necesita cobrar algún impulso, como en el parto. La osmolalidad sanguínea debe mantenerse dentro de un rango entre 275 y 299 miliosmoles. Incrementa con la deshidratación y disminuye con la sobrehidratación. Esto quiere decir que si esta aumenta a más de 10 miliosmoles, fuera del rango se liberará vasopresina, actuando sobre el conducto colector renal, así aumentando la permeabilidad de la membrana plasmática por medio de las acuaporinas. Así luego el agua se mueve desde la orina hacia la circulación, restableciendo la osmolalidad, o sea, regulando la deshidratación. En cambio, si disminuye a más de 10 miliosmoles, se ejercerá una retroalimentación negativa en las células del hipotálamo y la hipófisis. A su vez, se inhibe la vasopresina, por lo cual la reabsorción de agua desde la orina se reduce. Y ya para finalizar, existen trastornos relacionados al sistema endocrino. Entre ellos se encuentran la deficiencia hormonal. Son muy frecuentes y ocurren debido a la destrucción de la estructura ganglionar responsable de su producción, a menudo como resultado de un ataque autoinmunitario. Un ejemplo sería la diabetes tipo 1, como se muestra en el primer video. Las células beta pancreáticas se destruyen, lo cual hace incapaz el sintetizar insulina. De ahí tenemos la resistencia hormonal. Surge de una insuficiencia relativa de la señalización del receptor para unirse de forma eficiente a las vías efectoras intracelulares que normalmente medían los efectos de la hormona. El ejemplo más común sería la diabetes tipo 2, debido a la excesiva secreción de insulina. Las células beta pancreáticas se agotan y finalmente fallan. Y por último, el exceso hormonal. Estos surgen a causa de una producción de hormonas y o estimulación de receptores en una manera excesiva e incontrolada debido a un tumor. El ejemplo de enfermedades tenemos a la acromegalia o el gigantismo. Esto ocurre por un adenoma
derivado de las células somatótrofas hipofisiarias que secretan cantidades excesivas de hormona de crecimiento. También se podría ver un exceso de hormonas imitadas por los anticuerpos que se unen al receptor hormonal y lo activan. Por ejemplo, sería la enfermedad de Grave, que da lugar a la sobreproducción de hormonas tiroideas, dando así el hipertiroidismo como se muestra en el video.